Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por asistir. El Paseo y Canal de la Viga, Paisaje Histórico-Cultural, formó parte de un trabajo dentro de la especialidad en paisajes y jardines. Anaís y yo estuvimos investigando este tema. El Canal de la Viga fue un canal y paseo que en la actualidad se encuentra extinto. Y bueno, el proceso de investigación consistió en recopilación documental y gráfica. Creo que hubo un momento en el que, ya recabada un poco de información, nos dimos cuenta acerca de la gran importancia que este canal y este paseo tuvieron para la Ciudad de México en los siglos XVIII, el siglo XVIII, XIX, pero no solo en este momento, sino esta historia remontaba a épocas prehispánicas y que desgraciadamente estaba extinto. No había algo visible en el que pudiéramos nosotras dos como intentar unir cabos acerca de lo que había pasado, solamente en estos referentes gráficos y documentales, y poco a poco se fue dando el proceso de enlazarnos con este espacio, de podernos trasladar. Parte de esta justificación se refería al reconocimiento que tienen los ciudadanos de la Ciudad de México para con este paseo y canal que están extintos, pero que vivía mucho o sigue viviendo mucho en la identidad del territorio y de la memoria de las personas. En un momento dentro de la especialidad, esta información se quedó un poco corta en el proceso de cómo utilizar esa información que ya teníamos recabada, que era histórica. Y bueno, después de darnos cuenta de todo el proceso sociocultural, de las actividades desarrolladas ahí, fue como nos dimos la pauta para poder identificar estos valores del paisaje que nos seguían brindando, ¿no? Que a pesar de que era un paisaje perdido, no era un paisaje no olvidado. Bueno, a forma más de ubicación y de historia para reconocer qué fue el canal y paseo de la Viga, se remonta a los tiempos prehispánicos. En esta zona era una zona de pantanos, estaba formada por isletas, nacía de Xochimilco. Era un canal que era muy importante porque comunicaba Xochimilco con el centro de la ciudad. Este recorría de sur a norte, iniciaba en Xochimilco y terminaba en la calle de Roldán, que es actualmente hoy la calle de Corregidora, muy cercana al Zócalo de la Ciudad de México. En tiempos prehispánicos los asentamientos ahí eran de pueblos xochimilcas, y bueno, los pueblos intermedios que también tuvieron una conexión y participación muy importante en este proceso del crecimiento de la ciudad, fueron los 4 pueblos, el de San Juanico, el de Mexicalcingo, Santa Anita e Iztacalco. Este barrio que fue evolucionando era parte de los 4 barrios en los que se encontraba dividida la Ciudad de México, que correspondía al barrio de Teopan. Después de la conquista se le llamó con el nombre de San Pablo, que correspondía al sureste de la ciudad. No se alcanza a ver mucho, por la luz, no se alcanza a ver mucho la trascendencia de este canal en la litografía de 1858 que tenemos a la derecha. Según las reseñas que encontramos en documentos, mencionaba que eran más de 3,000 varas, cerca de 3 kilómetros, pero actualmente lo que hoy es la calzada de la Viga, que era el recorrido anterior, desde tiempos prehispánicos, es un poco más de 8 kilómetros, para que se den una idea de la magnitud de cuál era en distancia el espacio que recorría todo este paseo. Bueno, aparte de estos pueblos, la actividad que se desarrollaba ahí eran pueblos que se dedicaban al cultivo de hortalizas, de flores, practicaban el comercio
y hacían la extracción de sal. Estos abastecían los mercados de la zona centro de la ciudad, que eran el mercado del Parián, el Volador y la Merced. Formó parte de una ruta comercial y bueno, desde hace muchos años, bueno, anterior a esto, que era solo parte del canal, se decidió hacer el paseo también, que era el trazado posterior que recorría la acequia general. Y bueno, esto fue por orden el trazo fue del conde de Galvez y bueno, el segundo conde de Revillagigedo en el año de 1785 fue cuando mandó ya poner en obra lo que sería el canal transitable, mandó ampliar la avenida y bueno, por recorrían jinetes, peatones, aparte de los sistemas acuáticos, medios de transporte lacustre y además de carruajes que también transitaban por esta zona. El nombramiento que se le dio para este canal no tenía un nombre preciso, porque fue cambiando con la época y mucho se debía de que no era un tramo corto, o sea, eran más de 8 kilómetros en los que también se asentaron pueblos diferentes y entonces se les fue llamando de reconocimiento de un nombre distinto, ¿no? Aquí es más o menos una crónica en la imagen que pueden ver, en la imagen central, que habla acerca de qué refería el paseo y el canal y que fue cambiando con el tiempo. Durante la colonia se ideó hacer, bueno, los planes de urbanización de la Ciudad de México tenían como propuesta el plan de Ignacio Castera, que consistía en hacer una ciudad amurallada y que fue parte del proceso para lo cual tener como límite fiscal a la Ciudad de México. Entonces se llevó a cabo la creación de las garitas, de puentes, y tenía mucho que ver con el Canal de la Viga, porque este canal que transitaba de sur a norte, por el que se llevaba la mayoría o la totalidad de los productos que provenían de Tierra Caliente, del este y del oeste de la República, entraban por este camino. Entonces fue una forma de regular el cobro de impuestos y el control aduanal y comercial de la ciudad. El nombramiento que conocemos actual como Canal de la Viga se dice en documentos que fue referido a que con este proceso de amurallamiento y la creación de puentes más establecidos y garitas, se dice que en el puente de la Viga ponían una viga que no permitía el paso de las embarcaciones que no pagaran este cobro aduanal. Entonces de ahí surgió el nombre del canal o Paseo de la Viga. Fue muy importante, no solo, bueno, les había mencionado el nivel comercial, pero el Canal de la Viga fue muy importante para el siglo XVIII y la Ciudad de México porque era el único paseo en la ciudad en el que se podían combinar las clases sociales. El Paseo de la Reforma, Paseo de Bucareli eran para la aristocracia, para las sociedades altas, pero en este paseo era para la clase media, la clase baja, la clase alta. Todos convivían en fiestas, en actividades que no hacía distinción de ninguno de los estratos sociales. Hay muchas referencias en cuanto a crónicas, en cuanto a pintura y música referente a este tema. En cuanto a la importancia del paseo del Canal de la Viga, hablando de una forma medioambiental, había gran biodiversidad de avifauna, especies acuáticas, muchas de ellas migratorias, que aún siguen llegando al lago de Texcoco y también algunas otras que son locales. El abastecimiento de los ríos era de 4 ríos, 2 de forma permanente, que era el de Buenaventura y de San Juan de Dios, que estos nacen al sur de la ciudad en el Ajusco, y 2 de ellos, el río Churubusco, que viene de San Ángel y Mixcoac, también del sur,
y el río de la Piedad, que es el único de estos que nutrían al Canal de la Viga, que viene en dirección poniente-oriente. Aparte de tener 5 canales secundarios, bueno, esa importancia que les menciono ahora es importante de decir, porque de ahí vino su decadencia. 2 de estos ríos fueron entubados, el río Churubusco y río de la Piedad, lo que ocasionó que perdiera fuerza la corriente que llevaba la viga, y entonces se fue pues concentrando basura, desperdicios, lo que ocasionó proliferación de enfermedades como la tifo. Aparte de la desecación lacustre, que ya 300 años atrás, con la llegada, bueno, de los españoles en la conquista, comenzó a suceder. En el canal estaba estancado, se estaba haciendo como un proceso de asolve del canal, y bueno, el desprendimiento de tierras también por parte de los remeros hizo que se le diera poco mantenimiento. Mucho tiene que ver para lo cual estaba destinado el paseo, porque si era para la clase media o clase baja, igual y no era tan importante de querer cuidar, teniendo otros paseos más vistosos dentro de la ciudad. Se aventaban restos humanos y restos de animales, y bueno, también el factor económico tuvo mucho que ver, porque la alta de impuestos afectó el tráfico. Hubo muchos problemas en cuanto a que se tenía que presentar pasaporte para poder pasar por las garitas, para poder transitar el canal, y entonces eso hizo que muchos factores se unieran para que el Canal de la Viga fuera tomando desinterés para quien aportaba recursos para mantenerlo. Entonces es así como para el año de 1900 el desagüe de la Ciudad de México llega a su finalidad. Entonces se decide trazar una calzada, fraccionando la zona, llevando mucho la idea de urbanización de la ciudad, de avance, de ver avenidas con cemento, transitadas por carros, que era la novedad en ese momento, y bueno, así es como ya después en 1940 es rellenado, y en 1950 pavimentado. A esa fecha, a la actualidad, la zona sigue siendo una zona de clase media, donde hay industrias, donde hay zona habitación, tiene algunos problemas en cuanto a quejas, en cuanto a problemas tal vez de higiene, de basura, y en general la calzada de la Viga a la actualidad es un área de tránsito. Bueno, continuando con el Paseo de la Viga, a manera de síntesis, todo lo que había comentado Liz, decidimos resumirlo en unos cuadros en los cuales, como pueden ver del lado izquierdo, tenemos la época, y del lado derecho todo lo que pudimos lograr rescatar de esta recopilación de litografías, de fotografías, de textos, ya sea literatura costumbrista, etcétera. Decidimos resumirlo puntualmente, ¿no? En donde podemos ver cómo ha sido esta evolución del Canal de la Viga a través del tiempo. En esta diapositiva podemos observar el tipo de uso. Es importante resaltar que el tipo de uso para este paseo y canal era de 2, ya sea sobre las aguas del canal y el otro del paseo que estaba a la orilla del canal en este recorrido. Sin embargo, ambos usos decidieron asentarse en este cuadro, ¿no? No hicimos diferencias de algunos por cuestión de tiempo y también de síntesis. También quiero citar, en lo que ustedes pueden observar o apreciar este cuadro, un texto de Sartorius de 1855, recopilado en un documento de la delegación Iztacalco, en el momento no recuerdo el año, ahorita se los menciono. Lanchas y vendedores se apresuraron para llegar al mercado con patos y gallinas de agua, procedentes de los lagos, aves, huevos, frutas, etc.
que llegan de todos los pueblos, todo para satisfacer las necesidades diarias de la gran ciudad. También una cita de Ortuño en el 95 menciona que de los productos que pasaban por aquí eran procedentes de lugares como Cuernavaca, Irapuato, Tlayacopan, Amozoc, Amealco, Chalco, Texcoco, Xochimilco, Ameaca, Puebla. Entonces, pues, como pueden observar, era un paseo con bastante importancia directamente en la producción y también en la economía del lugar. Bueno, en cuanto a la paleta vegetal, hicimos lo mismo, sintetizar la información según la época para poder observar mejor su cambio a través del tiempo. En esta me llama mucho la atención cómo es que hay exactamente en los momentos de mayor desarrollo o de mayor apogeo de este paseo y canal, el colonial y novohispano, se tenía puntualmente registrada la información en cuanto a el tipo de vegetación, ¿no? Se decía que había hileras de cipreses, fresnos, chopos y que también la comisión encargada de paseos reforestaba estos lugares con sauce y álamo, ¿no? También se habla indirectamente en los textos costumbristas sobre las chinampas de los pueblos, que sembraban flores, hortalizas, todos los comestibles o insumos que requería la ciudad. La infraestructura. En cuanto a la infraestructura, se observaban en el canal puentes, la garita, embarcaderos, todo a lo largo del paseo. Había también, a lo largo del paseo también había fuentes y esculturas. Este tipo de infraestructura fue cambiando según el tiempo, el régimen administrativo y político, también los cambios urbanísticos, toda la influencia directa e indirecta en la ciudad se vio reflejada en los cambios del Canal de la Viga. Algunos autores como Moreno en el 94 daban detalles de la edificación de la garita. También Florencio en 1860 describe el tipo de mobiliario que se ubicaba a los bordes del canal, que eran bancas de piedra. Vergés en 1873 también dejó asentada el tipo de estatuas y el material de las estatuas que se ubicaban en parte del paseo. Algo que se me había pasado a comentarles, regresando un poquito a esto de los usos, es que en la parte del paseo, se seccionaba en 3 partes, ¿no? El paseo que iba a la orilla del canal. Una parte del trayecto era para los jinetes, era la parte a las orillas era la parte central. A las orillas a los costados de esta parte central iban los carruajes y en las orillas laterales iban las personas a pie. La concurrencia en el paseo se distribuía así. Los que acudían a pie ocupaban las calzadas laterales, los que iban en carruajes se ocupaban de la ancha calzada central y en medio de estas iban los jinetes, luciendo hermosos corceles con sus ricas sillas plateadas, y a los que les gustaba la navegación, abordaban las típicas canoas adornadas de flores. Bueno, a manera de conclusión, nosotros quisimos igual de sintetizar la parte de los valores del paisaje como una forma de expresar las relaciones dinámicas entre los de lo expuesto por el presente trabajo, subrayamos el valor excepcional del exilio.
los mismos que podemos apreciar en esta diapositiva. Por lo que a manera de conclusión les presentamos esta identificación que hicimos en ejercicio de nuestra investigación. Por último, proponemos el presente trabajo como antecedente para futuras investigaciones, intervenciones, catalogaciones o gestiones del paseo y el canal de la Viga. Asimismo, en un primer paso hacia la sensibilización de la población y de actores competentes para la valorización de sus elementos característicos y únicos de este paisaje, cuyo valor histórico y cultural es preponderante. Le damos un fuerte aplauso a la bióloga Anaís Violeta Sánchez y a la diseñadora de interiores Lisette Velázquez Hernández.